Hola, bienvenido al canal de Solución de Problemas. Pues bien, hemos cerrado un primer ciclo en la solución de problemas. Hemos definido un enunciado de problema, hemos establecido métricos y hemos hecho una investigación básica preguntándonos tres cosas. ¿En dónde ocurre el problema con mayor frecuencia? ¿Cuándo ocurre el problema con mayor frecuencia? ¿Y a quién le ocurre el problema con mayor frecuencia? Con esto posiblemente haya sido suficiente para resolver algunos de los problemas. De no ser así, entonces tendrás que hacer un equipo de proyectos. En la sesión del día de hoy hablaremos sobre el establecimiento de dos equipos, el equipo Core o equipo núcleo y el equipo extendido. Mi nombre es Manuel Iñán y he dado capacitación y asesoría para la solución de problemas a decenas de empresas de todo tipo y tamaño alrededor del mundo. Ahora quiero extender la aplicación de las técnicas y herramientas para la solución de problemas más allá del ámbito industrial, mediante apoteosis. Apoteosis significa sistema para el análisis y procesamiento de pensamientos y cultivo de experiencias de los demás para resolver problemas, según sus siglas en inglés. La visión de apoteosis es: sueño con un mundo que se preocupe menos y se ocupe más, en donde las personas dejen de ser una víctima de las circunstancias y de sus emociones, tomando control de sus vidas para que construyan un mejor futuro para ellos y para las personas que los rodean. En esta sesión no solo hablaremos sobre los dos equipos de trabajo con los cuales debes de trabajar, sino además estaremos hablando sobre las características de los miembros del equipo núcleo, del equipo central. Y además estaremos hablando sobre un sistema para la administración de este equipo. Es evidente que el ser humano ha sido el ser más exitoso del reino animal, pues no solo nos hemos adaptado a todos los ambientes, sino que lo hemos modificado a nuestra conveniencia para prosperar como especie. No somos los animales más fuertes, ni los más grandes, ni los más rápidos, ni los más resistentes. No tenemos colmillos filosos, ni garras resistentes. No somos ponzoñosos, ni tenemos pelaje grueso que nos proteja. Tenemos una mandíbula muy débil y una piel aún más débil. Entonces, ¿qué es lo que nos ha permitido ser tan exitosos en la naturaleza? En realidad se debe a una serie de factores. Nuestra inteligencia como individuos no es suficiente para explicar nuestro éxito, pues animales como los chimpancés, simios, delfines, ballenas e incluso los pulpos son muy inteligentes y no han prosperado como lo ha hecho el ser humano. Si solo piensas en el cooperativismo, tampoco es suficiente, pues las hormigas y las abejas tampoco son tan exitosas como nosotros. En realidad es la sinergia entre estas dos características, la inteligencia individual y el cooperativismo grupal, lo cual nos da la capacidad de resolver problemas que, en un principio, amenazaban nuestra supervivencia como especie. El siglo pasado nos llevó a la Luna y ahora nos ha permitido tener la mayor longevidad y bienestar en nuestra historia. Así que, cuando tengas un problema y no lo hayas podido resolver respondiendo a las preguntas ¿en dónde ocurre el problema con mayor frecuencia? ¿Cuándo ocurre el problema con mayor frecuencia? ¿A quién le ocurre el problema con mayor frecuencia? Las cuales vimos en el video anterior, entonces te recomiendo que formes a un equipo de trabajo que te ayude a encontrar la solución a tu problemática. Pues recuerda que dos cabezas piensan más que una. Cuando planees a quién invitarás a participar en tu equipo de solución de problemas, debes de hacerlo pensando en la eficacia del equipo. La eficacia es la combinación de efectividad y eficiencia. La efectividad significa que se obtendrán los resultados deseados y que perdurarán en el tiempo. Y la eficiencia es que se lograrán en los tiempos y con los recursos mínimos posibles. En otras palabras, podrás decir que el trabajo del equipo ha sido exitoso si el problema se resuelve en poco tiempo, con relativamente pocos recursos y no vuelve a aparecer. Para asegurar la efectividad, es vital que tengas a las personas correctas en el equipo de trabajo. Mientras que, para tener una buena eficiencia, lo más importante es que el equipo tenga un buen sistema de trabajo. Empezaré hablando sobre las características que deben de tener los miembros del equipo que te llevarán a encontrar la solución que harán desaparecer tu problema para siempre, en la mayoría de los casos.
El 9 de agosto del año 48 a.C., el ejército romano de Cayo Julio César y sus aliados se enfrentaron en Farsalia, Grecia, al también ejército romano de Gneo Pompeyo Magno, en una guerra civil, lo cual provocará el fin de la República de Roma y dará inicio al Imperio Romano. Ambos contaban con las mismas armas y técnicas de guerra. Ambos generales tenían amplia experiencia en combate. Aunque Pompeyo tenía el respaldo de la mayoría de los senadores y un ejército significativamente más grande, no obstante, a pesar de esto, Julio César derrotó de forma rotunda al ejército de Pompeyo Magno. La principal razón de dicha victoria fue que los legionarios del ejército de Julio César tenían más experiencia en combate que los de Pompeyo Magno. La efectividad de un equipo de trabajo depende de dos grupos de características. De hecho, puedes recordar estas características mediante la fórmula E igual a m por c al cuadrado, donde E es la efectividad del equipo para la solución de problemas, M es la madurez de los miembros del equipo y C es el carácter de los miembros del equipo. La madurez de los miembros del equipo está determinada por 4 características, las cuales puedes recordar con la palabra gracias en francés o merci por las iniciales. D, M, madurez, E, experiencia, R, responsabilidad, C, conocimiento y interés. A continuación daré algo más de información sobre cada característica. Debes de tener al menos un miembro del equipo con alta experiencia en el área del problema que hay que resolver. Aunque lo ideal es que tenga 10.000 horas de práctica, una regla empírica es que al menos 3 años de experiencia es suficiente. La característica de responsabilidad pareciera obvia, pero no todas las personas tienen el hábito de cumplir sus compromisos. Debido a que habrá actividades que por su cuenta tendrán que realizar los miembros del equipo, es fundamental que estos sean personas responsables que harán lo posible por cumplir los acuerdos que se establezcan. En cuanto al conocimiento, es importante tener dentro del equipo de trabajo a al menos un experto en la materia. A veces esto se confunde con la experiencia, pero la diferencia está en que la experiencia tiene un enfoque práctico-vivencial, mientras que lo que aquí llamamos conocimiento tiene un aspecto técnico-teórico. En cuanto al interés, es crucial que las personas que participan en el equipo perciban que no solo te están ayudando a ti a resolver tus problemas, sino que ellos también van a recibir algún beneficio directo o indirecto al resolver el problema, por lo que todos comparten un objetivo común. No es necesario que todos los miembros del equipo tengan amplia experiencia y/o conocimiento, pero al menos uno de los miembros del equipo debe tener la experiencia y el mismo u otro miembro deben tener el conocimiento técnico del tema. Lo que sí es altamente deseable es que todos los miembros del equipo sean responsables y tengan interés personal o profesional para resolver el problema. En cuanto al carácter, este también está determinado por 4 características, las cuales podemos recordar mediante la palabra César, donde C es el carácter, E la energía, S sinergia, E actúa y R resolución. Solucionar un problema requiere de investigación y experimentación para encontrar las causas del mismo, lo cual significa trabajo que demanda energía de los miembros del equipo. Pero además no solo demanda un esfuerzo de los miembros del equipo, sino del esfuerzo de terceras personas, por lo que los miembros del equipo deben de saber energizar a otros para generar sinergias. Recuerda que la sinergia significa que 1 más 1 es igual a 3. Esto es, que el trabajo combinado de 2 individuos es superior al trabajo individual de cada uno de ellos por separado. Si bien los miembros del equipo tendrán actividades a realizar definidas por el propio equipo, seguramente cada individuo deberá de tomar algunas decisiones y actuar de manera autónoma para que se logren las metas. No solo habrá que hacer lo que les digan que hay que hacer.
Finalmente está la característica de la resolución. El proceso de solución de problemas puede ser muy frustrante. Muchas personas dirán que no es posible resolverlo y se presentarán varias restricciones y barreras, por lo que es posible que las personas se desanimen e incluso piensen en rendirse. Por eso es importante que los miembros del equipo sean unos guerreros dispuestos a morir en el campo de batalla. Nótese que todo se ha expresado en forma de ecuaciones como multiplicaciones de las características, lo cual implica dos cosas. Número 1. Si no se tiene alguna característica en el equipo, esto es que alguna característica es igual a 0, la efectividad será nula. Y número 2. Las características del carácter tienen un impacto mayor en la efectividad, puesto que están con letras mayúsculas y elevadas al cuadrado. Si tienes a un buen equipo para la solución de problemas, lo cual implica que tu equipo tiene las características anteriormente descritas, es altamente probable que logres solucionar el problema y evitar su reaparición. Pero esto no nos asegura que lo solucionarás en relativamente poco tiempo y con pocos recursos. Para ello se recomienda hacer lo siguiente. A. Identifica a todos los implicados en el problema y en realidad debes de hacer dos equipos de trabajo. Un equipo núcleo, al cual también llamamos equipo core, que es el que debe de cumplir con las características E igual a m por c al cuadrado, y otro equipo al cual llamaremos equipo extendido. El equipo core o equipo núcleo debe de ser un equipo de 3 a 8 personas, y para el equipo extendido no hay límite en el número de personas, aunque algunos expertos en el tema manejan un límite de 150 personas. En mis 20 años de práctica nunca he necesitado un equipo tan grande. B. Establecer un marco de trabajo para el equipo núcleo. En lo personal me gusta el proceso Agile Scrum, creado por Ken Schreiber y Jeff Sutherland. Scrum es un marco dentro del cual las personas pueden afrontar problemas adaptivos complejos, mientras que de forma productiva y creativa van entregando productos del más alto valor posible. Scrum inicialmente fue desarrollado para gestionar y desarrollar productos. Iniciado a principios de los 1990s, se ha usado extensivamente en todo el mundo. La esencia de Scrum es un equipo pequeño de personas. El equipo individual es altamente flexible y adaptable. En un proyecto complejo se tienen muchos equipos Scrum. Scrum se fundamenta en la teoría del control empírico de proceso o empirismo. El empirismo plantea que el conocimiento proviene de la experiencia y de las decisiones que se toman en base a lo que se conoce. Scrum utiliza un enfoque iterativo e incremental para optimizar predictibilidad y controlar riesgos. En base a mi experiencia, le he hecho algunas adaptaciones y simplificaciones al proceso Scrum para adecuarlo al proceso de solución de problemas, el cual hago constar de dos ciclos. 1. El ciclo de identificación de causa raíz y definición de soluciones. 2. El ciclo de implementación de soluciones y controles para evitar recurrencia. De manera simplificada, los pasos serían los siguientes. 1. Usted establece los requerimientos que necesita sobre el problema a resolver. 2. El equipo tiene una sesión de trabajo de 8 horas, a la cual se le llama planeación del sprint, para realizar lo siguiente. A. Una lista de las actividades necesarias para encontrar la causa raíz del problema. A esta lista de actividades le llamaremos sprint log. B. El equipo hace un estimado del tiempo que requiere para desarrollar cada una de dichas actividades. C. El equipo hace una gráfica burn down en la que se proyecta cómo deberán de irse desarrollando las actividades para lograr cumplir con un cierto objetivo de tiempo. Nota: recuerde que la investigación necesaria para encontrar la causa raíz del problema y sus soluciones no debe durar más de 60 a 90 días.
3. El equipo núcleo o equipo Scrum se reúnen diariamente a inicio del día durante 10 minutos sin tomar asiento. A esta reunión se le llama Scrum diario. En esta junta revisan lo que se hizo el día anterior, lo que se planea hacer en las siguientes 24 horas y los riesgos que perciben que pudieran impedir la ejecución de las actividades. Si es necesario, se ajustan las actividades de la lista o Sprint Backlog. 4. El ciclo se repite una y otra vez hasta que hayan encontrado la causa raíz del problema o se haya agotado el tiempo asignado. Si se agota el tiempo asignado para encontrar la causa raíz y no se ha encontrado una solución factible, entonces se recomienda formar a un nuevo equipo de solución de problemas, cambiando a alguno o a todos los integrantes del equipo. Una vez que se ha encontrado la causa raíz del problema y una solución factible, entonces se inicia un nuevo ciclo muy parecido al anterior. 1. Usted establece las soluciones a implementar. 2. El equipo tiene una sesión de trabajo de 8 horas o taller de planeación del sprint para realizar lo siguiente. A. Una lista de actividades necesarias para implementar la solución llamada Sprint Backlog. B. El equipo hace un estimado del tiempo que requiere desarrollar cada una de dichas actividades. C. El equipo hace la gráfica Burn Down en la que proyecta cómo deberán de irse desarrollando en el tiempo las actividades para lograr cumplir con una cierta meta de tiempo. Y 3. El equipo núcleo o equipo Scrum se reúnen diariamente a inicio del día durante 10 minutos sin tomar asiento. Esto es el Scrum diario. En esta junta se revisa lo que se hizo el día anterior, lo que se planea hacer en las siguientes 24 horas y los riesgos que perciben que pudieran impedir la ejecución de las actividades. Si es necesario, se ajustan las actividades del Sprint Backlog. 4. El ciclo se repite una y otra vez hasta que hayan terminado la implementación de las soluciones o se haya agotado el tiempo asignado. Una vez que se haya terminado la implementación de la solución y los controles que asegurarán la no recurrencia del problema, se debe de tener una sesión de trabajo con duración no mayor a las 3 horas para analizar las lecciones aprendidas e integrarlas en futuros proyectos para solucionar problemas. A esta sesión se le llama retrospectiva sprint. En teoría, si usted asegura que los miembros del equipo reúnen las características E igual a M por C al cuadrado o menos I César, tendrá efectividad. Esto es, encontrará una solución a su problema y evitará recurrencia. Y si además desarrolla el trabajo de investigación e implementación de soluciones mediante los 2 ciclos Scrum, entonces también tendrá eficiencia. Esto es, logrará resolver el problema relativamente pronto y con relativamente pocos recursos. No obstante, esto es asumiendo que usted no tiene a alguien que intencionalmente le está bloqueando o saboteando por algún odio personal. De ser así, en otra sesión veremos cómo lidiar con estas situaciones. Pero por lo pronto, la recomendación es que trate de hacer a esa persona parte del equipo núcleo, invitándole a participar en la solución de problemas. Pues la máxima es que, a mayor involucramiento, habrá mayor colaboración.
De depredadores, el hombre ha quedado limpio, gracias a su gran inteligencia y cooperativismo. Sé un sabio y utiliza ese mismo gran principio, y no trates de solucionar todo solo por ti mismo. Si tienes un problema complicado, no lo solucionarás con amiguismo. Forma mejor a un equipo aplicado y trabaja contagiando optimismo. El éxito del equipo lo determinan 4 cosas: que la solución definida sea efectiva y oportuna, que las soluciones sean factibles y no costosas, que el problema no vuelva y se resuelva de una. Los miembros del equipo determinan la efectividad y el sistema de trabajo influye en su productividad. Un equipo pequeño es lo más recomendable, con alta madurez y carácter es indispensable. El carácter muestra 4 comportamientos. Muestran gran energía y energizan a los demás. Ejecutan todas sus tareas sin emitir lamentos y no se repliegan por duros que sean los temas. El equipo determina las tareas que hay que realizar y estiman tiempo requerido para cada una de ellas. Diariamente se reúnen para en 10 minutos analizar si todo va según el plan o habrá que librar batallas. Identifica las personas que necesitas para progresar y las asignarás al equipo núcleo o al extendido. Serán del equipo núcleo si se benefician al solucionar y al equipo extendido si te ayudan ante pedido. Ejercicio 1. Realiza las actividades que se te van solicitando. De ser necesario, pon en pausa el video después de cada solicitud. 1. Pon frente a ti el enunciado del problema que quieres resolver y los métricos de interés y de trabajo que quieres mejorar. 2. Identifica el alcance de la investigación. En dónde, cuándo y a quiénes les ocurre el defecto con mayor frecuencia. 3. Considerando lo anterior, identifica y haz una lista de las personas implicadas directa e indirectamente en el problema. 4. Considerando E igual a M por C al cuadrado, define quiénes deberían de estar en el equipo núcleo y quiénes deberían estar en el equipo extendido. Recuerda que el equipo core debe de ser de 3 a 8 personas. 5.
Contacta a tus candidatos para el equipo núcleo e invítalos a participar en la solución del problema que te aqueja. Asegúrate de mencionarles claramente lo que ellos van a ganar al resolver el problema. Ejercicio 2. Una vez que tengas formado tu equipo core, realiza las siguientes actividades. 1. Convoca al equipo núcleo a una reunión de trabajo de 8 horas, mencionándolos en el enunciado de problema y los métricos que quieres mejorar. Esta es la sesión de planeación del sprint. 2. Durante la planeación del sprint, realiza una lista de todas las actividades que hay que realizar, Sprint Backlog, para encontrar la causa raíz del problema y sus soluciones. Estimen el tiempo de trabajo que tomará cada actividad. Definan una fecha objetivo y realicen la primera gráfica Burn Down. Definan cómo tendrán las reuniones del Scrum diario. 3. Realicen las actividades del Sprint Backlog, así como las sesiones del Scrum diario y actualizar diariamente la gráfica Burn Down hasta encontrar la causa raíz del problema, o bien que se haya agotado el tiempo asignado para la investigación. Si se ha agotado el tiempo asignado a la investigación y aún no has encontrado la causa raíz, cambia a algunos o a todos los miembros del equipo y repite el ejercicio. Ejercicio 3. Cuando tengas identificada la causa raíz y soluciones del problema, realiza las siguientes actividades. 1. Convoca al equipo núcleo a una sesión de planeación sprint de 8 horas, mencionándoles el enunciado del problema, las causas raíz y sus soluciones. 2. Durante la planeación del sprint, realiza una lista de todas las actividades que hay que realizar, Sprint Backlog, para implementar la solución y controles y evitar recurrencia. Estimen el tiempo de trabajo que tomará cada actividad. Definan una fecha objetivo y realicen la primera gráfica Burn Down. Definan cómo tendrán la reunión Scrum diario. 3. Realicen las actividades del Sprint Backlog, así como las sesiones de Scrum diario y actualicen diariamente la gráfica Burn Down hasta terminar la implementación de la solución y los controles, o bien que se haya agotado el tiempo asignado para la implementación. Si se agota el tiempo asignado a la implementación, cambia a alguno o a todos los miembros del equipo y repite el ejercicio. Pues bien, hemos terminado nuestra sexta sesión de Problem Solving, en la cual hemos hablado sobre el establecimiento de dos equipos, el equipo Core o núcleo y el equipo extendido. En el equipo Core deben de ser de 3 a 8 personas para hacerlo eficiente. Además, hemos hablado sobre las características de los miembros del equipo núcleo, en donde deben de tener las características E igual a M por C al cuadrado. Esto es, la efectividad depende de la madurez de los miembros del equipo y del carácter de los miembros del equipo. También hemos hablado sobre tener una sesión diaria de 10 minutos para revisar rápidamente qué se hizo el día de ayer, qué no se hizo el día de ayer, por qué no se hizo lo que se debió haber hecho el día de ayer, qué riesgos estamos viendo, qué vamos a hacer para mitigar esos riesgos y además qué vamos a hacer durante las siguientes 24 horas. En la siguiente sesión hablaremos sobre comunicación efectiva. Cuando estamos hablando de varias personas, la comunicación es algo clave y es algo que no hacemos bien. No olvides suscribirte al canal de Problem Solving o Solución de Problemas. Nos vemos en la próxima.